Un lápiz, un simple lápiz de dibujo. Desde pequeño, él se había sentido atraído por la pintura y el dibujo, lo cual le permitía pasar largas horas en su reconfortante soledad, plasmando sobre el papel paisajes, seres y mundos los cuales solamente él podía ver. Aquella mañana se había sentido especialmente bendecido. Finalmente había conseguido ese lápiz de trazo oscuro, ya que su especialidad era hacer ilustraciones solamente en blanco y negro. Quizás alguna vez incursionó en la tinta china, pero se sentía más cómodo con los simples lápices. Cierta vez, un amigo le preguntó qué sentía él al dibujar. Él contestó: conexión. Me conecto con aquellas cosas que están a un costadito del mundo de todos los días. Tenía un lápiz de trazo fino con el cual hacía el diagrama general de su dibujo. Luego comenzaba a usar su lápiz de trazo grueso recién adquirido. Ese atardecer y sin saber por qué, se vio a sí mismo dibujando un paisaje que nunca había visitado, un paisaje que nunca había visto. Una alta montaña, con un bosque de pinos al pie de la misma. Y detrás, una luna llena, gorda, redonda. Y delante de esa luna, negros nubarrones. A medida que la imagen tomaba forma y que el papel le revelaba aquello que estaba escondido detrás de la cortina invisible que separa lo cotidiano de lo increíble, empezó a asustarse. Pero no podía dejar de dibujar. Algo guiaba su mano.
Era un dibujante, vale aclarar, que no tenía técnica, simplemente dibujaba como le salía. Y la práctica de hacerlo durante largos años había mejorado su estilo. Jamás concurrió a tomar clases de ilustración, de pintura, de dibujo. Simplemente se compraba los materiales y se dejaba llevar. Y esta vez se estaba dejando llevar más que nunca. Parecía que ese lápiz tenía voluntad propia, y la voluntad de ese pequeño trozo de madera con grafito adentro se había adueñado de la voluntad de nuestro infortunado ilustrador. De cuando en cuando se detenía y echaba miradas a su trabajo. Si bien era una noche de primavera, por alguna razón empezó a sentir frío. ¿Sería su gestión acaso? Estaba pintando un paisaje de una región más bien fría. Una región sin identificar. A poco que la imagen iba tomando forma, se empezó a sentir atraído por un detalle que al principio no percibió. Pero casi sobre la cima de la montaña había dejado un hueco. Era el hueco de una caverna, aunque todavía él no alcanzaba a darse cuenta. Una ventana entreabierta de su casa permitió filtrar primero el sonido de la brisa y alguno que otro ruido molesto proveniendo de la calle. Pero cuando empezó a darle forma a ese hueco que era la caverna, sintió como una respiración pesada, al principio distante, pero que se iba acercando. Y en esa caverna, ese hueco oscuro, casi sobre la cima de la montaña, comenzó a dibujar el espacio de dos ojos en blanco que observaban desde la oscuridad. Sin saber por qué, mientras más ilustraba, más se sentía
atraído y a la vez intimidado por esos ojos. Ojos que simplemente se habían formado por dejar un hueco sin pintar, pero que ahora tenían vida propia. Tranquilamente seguía haciendo su trabajo. Pero no obstante, la respiración pesada, ajena, por momentos ultraterrena, parecía estar cada vez más cerca. La obra se iba terminando. Ya parecía que algo acechaba, algo cercano, separado de él solo por la pared de su vivienda. Y el hueco de la ventana se transformó en algo muy parecido a esa cueva. La noche había caído y ojos brillaban en la oscuridad y el lápiz se movía. El lápiz seguía y seguía. De pronto, y quizás resignado, supo que aquello que lo miraba desde la hoja de papel y que luego lo mirara desde la ventana, ahora, por alguna misteriosa razón, estaba guardándolo en un rincón de su propia casa. Pasos pesados, casi pegajosos. El dibujo estaba prácticamente concluido. ¿Y ahora qué haría? Parecía que estaba en medio de la nada. Eso que no alcanzaba a ver, pero alcanzaba a percibir, estaba dirigiendo sus pasos hacia donde él se encontraba. Trató de disimular, trató de distraerse, pero no lo logró, porque eso se situó detrás de él, a sus espaldas. Él lo sabía, seguía mirando el dibujo, y esos ojos desde la montaña lo atraían hacia el papel.